Bienvenidos una vez más a este espacio a los pies de Cristo con el licenciado Rafael Catarino Marínez Daniel. Y en esta ocasión nos gustaría preguntarle, licenciado, acerca de un tema importante y es referente a cómo es que se mezcla la fe por algunas personas que, diferencian mucho lo que dice la palabra de Dios. Bueno, primeramente tenemos que entender qué es lo que significa fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando mezclas la fe, yo creo que es una decisión muy errónea y como tal, con consecuencias muy radicales, muy graves, ¿por qué no decirlo de esa manera? Primeramente, que nos quede claro que el autor y consumador de la fe se llama Jesús. Ahí inicia y ahí se consume la fe, ahí termina. Y muchas veces, cuando estamos en la adversidad o en el dolor, mezclamos nuestra fe. Se desvirtúa nuestra atención y ya enfocamos la fe a algo que no es Jesús. La fe debe ser dirigida a Jesús, el único mediador entre el Padre y nosotros, entre Dios Padre y nosotros como humanidad, se llama Jesucristo. Por eso la fe plena y absoluta es hacia Jesús. Porque por medio de la fe es que vamos a encontrar la salvación. Y muchas veces esa fe la mezclamos con alguien que no es Jesús. Enfocamos la fe en algo que básicamente lo que busca el enemigo, lo que busca el diablo, hay que decirlo con sus palabras. A él no le interesa tu dinero, a él no le interesan tus bienes, a él no le interesan tus logros, a él le interesa tu fe. Porque al quitarte la fe, te debilita y como consecuencia la falta de fe, evitas que llegues a Jesús. Y si no llegas a Jesús, no podrás llegar al reino de los cielos. Porque si por falta de fe no eres agradable a Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios? Tienes que tener fe. Pero la fe es por medio de Jesucristo. Enfocamos nuestra fe para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y muchas veces por la falta de conocimiento, por el dolor, por la adversidad, por esos prejuicios, Carlos, con los que normalmente nacemos, prejuicios que nos impiden ver realmente quién es, a quién debemos enfocar nuestra fe. Y la fe se llama Jesús. Yo no sé quién puede cuestionar lo contrario. La fe se llama Jesús. A Jesús es el autor y consumador. Y cuando enfocamos esa fe a Jesús, podemos garantizar el reino de los cielos, tanto aquí en la tierra, el reino del reino de Dios aquí en la tierra, y para buscar el reino de Dios allá en los cielos. Pero depende de nuestra fe. Inclusive la palabra lo dice. Para poder llegar al reino de los cielos es por medio de la fe en Cristo Jesús. Para eso tienes que confesar con tu boca que Cristo Jesús es el Señor. Y tienes que creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esa confesión de fe es a Jesucristo, el Dios viviente, aquel que resucitó al tercer día. Y ahí es donde debemos enfocar la fe. Lamentablemente, Carlos, muchas veces crecemos en una religión que creemos que eso es lo adecuado. Pero lo que tenemos que hacer es buscar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando vemos qué es lo que nos dice el Señor en su palabra, vamos a encontrar que para llegar al Padre es a través del Hijo. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y cuando empezamos a mezclar la fe en alguna imagen, en algún objeto, en algo que no es Jesús, definitivamente esa fe se debilita y eso es lo que beneficia al enemigo. Porque al momento que debilita tu fe, evita que puedas ser parte del reino de Dios. Y la realidad es que todos buscamos ser parte del reino de Dios, pero lamentablemente no sabemos cómo llegar al reino. Y para poder llegar al reino es aquí en la tierra. Aquí es donde se busca la gracia salvadora de Dios, donde el Señor nos está diciendo que a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz podemos encontrar el perdón de los pecados.
A través de su muerte fuimos reconciliados con su Padre. Y de la misma manera, a través de la muerte tenemos la promesa de la vida eterna. Pero para tener esa vida eterna en el reino de los cielos, necesitamos enfocar nuestra fe en Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle el perdón. El perdón de pecados es a Jesús. No es a nosotros los hombres al que le pedimos perdón. Claro, le pedimos perdón a los hombres cuando es parte de tu restauración, cuando vas a restaurar lo dañado por consecuencia del pecado. Pero el primero es el perdón al Señor. El Señor te perdona y como consecuencia busca restaurar lo dañado, pues a tus semejantes, al que causaste de una ofensa. Pero el perdón es a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces los prejuicios con los cuales nacemos evitan que nos acerquemos a Dios. Creemos que queremos creer o querer llegar al reino de los cielos como a mí me conviene, como yo creo que debe de ser. Y no es como me convenga ni como yo creo, sino como el Señor dice que debe de ser. El Señor también lo dice en su palabra: de cierto digo, que el que no nace de nuevo a través del agua y el Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Está hablando del bautismo, está hablando de la transformación por medio del Espíritu Santo. Y de la misma manera, el Señor se dice también: no todo el que me diga Señor, Señor, será parte del reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que todo sea a través de su Hijo Jesucristo, el Dios viviente, aquel que murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Entonces, si el Señor nos dice que así sea, lo hacemos como Él dice que así sea, para que esto pueda ser buscar lo que realmente buscamos todos, es llegar al reino del Señor. Y de la misma manera Él nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, y al prójimo como a ti mismo. Y esa es una pregunta que te debes de hacer día a día. ¿Realmente Jesús, Dios, es el Señor de mi vida? ¿Es el que tiene la autoridad absoluta sobre mi vida, el dominio? ¿A través de Él manifiesto mi voluntad? ¿Lo que yo hago es lo que Dios quiere que yo haga? Porque si hablo del Señor, lo tengo que ver de esa manera. Y si hablo de amarlo con todo mi corazón, mente y alma, eso significa obediencia a Dios. Amar a Dios con todo tu corazón y alma, mente y alma, significa dependencia a Dios. No la autosuficiencia, no el orgullo, no la soberbia. La dependencia absoluta a Dios. Y esa dependencia absoluta a Dios se llama humildad. Se llama humildad. Reconocer a Dios como el Dios todopoderoso, el único Dios. Y muchas veces enfocamos nuestra fe a algo que no es el Señor. ¿Y a quién estamos dando el señorío? Pues a alguien que no es Dios. Y si no le das el señorío a Dios como Él te lo dice en su palabra, pues el señorío se lo estás dando al enemigo. El enemigo se llama diablo y el diablo es el infierno. Tú sabes, nada más hay dos caminos: el camino que nos lleva al reino de los cielos a través de Cristo Jesús. Fíjate lo interesante, Carlos. Dios nos ama tanto que mandó a su único Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Su único Hijo vino y murió en la cruz. Aún con esa divinidad, estuvo dispuesto a soportar una tortura y ser muerto, porque sabía que la única sangre suficiente para satisfacer la justicia de Dios era la de su propio Hijo. Y de la misma manera Jesús dejó su trono entre ángeles celestiales para venir y morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados y poder guiarnos a la salvación. Así que no esperes llegar a la salvación, no esperes llegar al reino de los cielos, si no es a través de Cristo Jesús. Por eso la mezcla de la fe es un tema muy delicado. Y los que conocemos la palabra sabemos que el autor y consumador se llama Jesús. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues nada más agregar, Carlos, que es importante estudiar la palabra, saber qué es lo que Dios quiere de ti, para que es lo que Dios quiere de ti lo puedas manifestar en tu forma de vida. Yo siempre he dicho que si todos fuera parte de nuestro ADN el temor de Dios, fuera parte de nuestro ADN hacer la voluntad de Dios en nuestra vida,
que fuera nuestro ADN amar al Señor con todo nuestro corazón, mente y alma al prójimo, el mundo sería un mundo muy diferente. No un mundo donde predomina el orgullo, la soberbia, el ego, no, un mundo donde predomina el amor a Cristo